Después de aquel fatídico día en que perdió su pierna, todos estos síntomas de actividad paranormal habían empeorado. Mientras Alejandro relataba su historia, los susurros comenzaron nuevamente, esta vez más claros, como si una tercera persona estuviera presente en la habitación. Espero te guste mucho el video. ¿Qué harías si un oscuro secreto de tu pasado regresara para atormentarte? Alejandro, un ex militar, regresa a casa tras una misión que lo dejó marcado para siempre. En lugar de encontrar el consuelo que anhela, se enfrenta a fenómenos inquietantes que lo llevan al borde de la locura. Sombras que susurran en la oscuridad, pesadillas que parecen más reales que la propia vida y una presencia ominosa que lo acecha. Prepárate, porque esta es la puerta de entrada a una historia aterradora, una experiencia escalofriante que sin duda te hará cuestionar la realidad que creías conocer. La historia de Alejandro, un ex militar y pensionado del ejército, comienza en medio de uno de los momentos más intensos de su vida. Una operación de inteligencia militar secreta, cuyo objetivo fue neutralizar una amenaza que ponía en peligro la seguridad nacional. Alejandro había formado parte de las fuerzas especiales y durante esta operación había perdido una pierna en combate. Así, el trauma físico fue solo el comienzo de una oscura cadena de eventos que marcarían su vida para siempre. Después de someterse a una dolorosa cirugía y a un largo proceso de rehabilitación, Alejandro fue trasladado al servicio de sanidad de las fuerzas militares. Sin embargo, su comportamiento comenzó a volverse errático, lo que llevó a los médicos y psicólogos a asumir que estaba sufriendo de trastorno de estrés postraumático, una condición que afecta a muchos soldados tras haber vivido el horror del campo de batalla. Después de semanas en observación, Alejandro fue enviado a casa con su familia, esperando que el entorno familiar le ayudara. Al principio, todo parecía estar bien. Los primeros días fueron tranquilos, como si el regreso a casa le hubiera traído algo de paz. Sin embargo, una noche en particular cambiaría la percepción de lo que realmente estaba sucediendo en su vida. Esa noche, los padres de Alejandro se habían ido de viaje, dejando solos a Alejandro y a su hermana Marcela en casa. Desde hacía días, Marcela notaba que su hermano estaba más retraído de lo habitual, y sus noches estaban plagadas de pesadillas que lo hacían gritar y mostrar emociones intensas. Algo que los psicólogos insistían era normal en alguien que había vivido el horror de la guerra. Alejandro no hablaba, solo permanecía en silencio, observando su entorno con precaución. Pero esa noche en particular, el ambiente se sentía más pesado, más denso. Cerca de la medianoche, Marcela, incapaz de dormir por una sensación extraña, se levantó de la cama y fue a la cocina a tomar un vaso de agua. Mientras caminaba por el pasillo, notó que la puerta de la habitación de su hermano estaba entreabierta. Algo inusual, ya que a Alejandro le gustaba mantenerla cerrada. Se asomó para asegurarse de que él estuviera bien, pero lo que vio la dejó paralizada. Alejandro estaba inmóvil en la cama, pero sus ojos, abiertos de par en par, parecían fijarse en algo aterrador en la esquina de la habitación. Al observar con más atención, Marcela notó una sombra oscura en la pared, una figura que parecía observar a su hermano con intensidad. El cuarto se sentía insoportablemente frío, como si la presencia de aquella sombra estuviera drenando la vida misma del lugar. Aterrada, Marcela solo pudo gritar el nombre de su hermano, esperando que reaccionara, pero Alejandro seguía inmóvil. Decidida a ayudarlo, reunió valor y entró a la habitación para tocarlo. En ese instante, la sombra desapareció en un parpadeo y el frío se intensificó brevemente antes de disiparse. Con los llamados de su hermana, Alejandro volvió en sí, respirando de manera entrecortada. Marcela, aún temblando, le preguntó qué había ocurrido. Al principio, él se negó a decir algo, pero ante la insistencia de su hermana, finalmente confesó lo que lo había estado atormentando durante semanas. Antes de la operación, su pelotón fue enviado a un lugar remoto, una zona inhóspita conocida por ser tierra de nadie, donde la guerra y la naturaleza se entrelazaban de formas misteriosas. El lugar
rodeado de cerros, estaba envuelto en una densa niebla. Allí encontraron un campamento que, según la inteligencia militar, debía estar ocupado por un grupo, pero en su lugar se encontraron con un lugar completamente desierto. La única persona que los esperaba era una anciana de aspecto perturbador. Con una mirada llena de odio, la mujer les lanzó una advertencia: «Están malditos. Esta oscuridad los perseguirá hasta el fin de sus días». Aunque los soldados se mostraron escépticos y se rieron de la anciana, continuaron con su misión, sin poder encontrar nada ni a nadie. Sin embargo, en la cuarta noche, Alejandro comenzó a experimentar lo que creían eran alucinaciones. Susurros en medio de la oscuridad, sombras que se deslizaban por el borde de su visión, y cada mañana se despertaba con moretones y rasguños en su cuerpo, como si algo invisible lo hubiera atacado durante la noche. Aunque sus compañeros también empezaban a sentir cosas extrañas, ninguno se atrevía a hablar al respecto, ya que sentían vergüenza por hacerlo. Después de aquel fatídico día en que perdió su pierna, todos estos síntomas de actividad paranormal habían empeorado. Mientras Alejandro relataba su historia, los susurros comenzaron nuevamente, esta vez más claros, como si una tercera persona estuviera presente en la habitación. El miedo se apoderó de Marcela, quien no terminaba de comprender a qué tipo de fuerza oscura se enfrentaban. Lo único que se le ocurrió fue buscar una Biblia y comenzar a leerla. Sin embargo, cuanto más leían, más helado y opresivo se volvía el ambiente. Era como si algo o alguien intentara impedir que se defendieran. A la mañana siguiente, desesperados, acudieron a un sacerdote conocido por su experiencia en exorcismos. Al escuchar la historia, el sacerdote confirmó que una presencia maligna estaba siguiendo a Alejandro y llevó a cabo un proceso de liberación que ayudó en gran medida a disminuir la actividad paranormal que él experimentaba. Sin embargo, Alejandro continuó sufriendo pesadillas vívidas. Los psicólogos insistían en que eran secuelas de la guerra, pero Marcela sabía que lo que su hermano vivía iba más allá de lo humano. Hasta el día de hoy, Alejandro continúa luchando con esas sombras en sus sueños, en una batalla que ni la guerra más brutal pudo prepararlo para enfrentar. La advertencia de aquella anciana retumba en su mente, recordándole que algunas oscuridades son demasiado profundas para ser olvidadas. Los exmilitares, tras vivir situaciones extremas en lugares remotos, cargan con historias y experiencias que a menudo trascienden lo físico. La guerra no solo deja cicatrices en el cuerpo, sino también en el alma. Estos espacios, envueltos en misterio y peligros desconocidos, se convierten en escenarios propicios para encuentros paranormales, donde la lógica puede ser desafiada. En sus misiones, los militares se enfrentan a lo desconocido, y es posible que lo que vivieron en ese campamento sea solo una de muchas historias de terror que habitan en sus memorias. ¿Podría la anciana que encontraron en aquel desolado campamento ser más que una simple advertencia? Tal vez. Su presencia era la de una verdadera bruja, capaz de lanzar una maldición que los persigue más allá de la lógica y la razón. Y esto nos lleva a cuestionar el poder de las creencias. Es posible que, incluso en medio del escepticismo, algo en el fondo de estos soldados haya resonado con la advertencia de la anciana. La mente humana es un terreno fértil para el miedo y la duda, y a veces el simple hecho de contemplar la posibilidad de lo sobrenatural puede abrir puertas que jamás debieron abrirse. Esta es una cuestión que nos invita a explorar los límites de la realidad y la percepción, dejando abierta la posibilidad de que las sombras no siempre sean solo producto de la imaginación. ¿Y tú, querido espectador, qué opinas de esta historia? ¿Has escuchado historias similares sobre exmilitares y lo paranormal? ¿Qué opinas sobre la influencia del escepticismo en nuestras creencias? ¿Puede el miedo abrir puertas a lo desconocido? Tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer. Pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga. Siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Sería interesante conocer tu opinión. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, coméntala abajo
o hazla llegar por escrito o audio de voz a la dirección que aparece en pantalla y podrá ser adaptada para aparecer en el canal. Este video ha sido editado por María Puentes Studio. Te invitamos a seguir sus redes sociales con los datos que aparecen en pantalla. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.